En la calma de estos barrios, a inicios de la década de los 70, se gestaba una revolución silenciosa. Un garaje, común y corriente, estaba a punto de convertirse en la cuna de una de las empresas más influyentes de la historia moderna. Apple. Era 1971 cuando Bill Fernández presentó a Steve Wozniak y Steve Jobs. Uno, un genio de la ingeniería. El otro, un visionario inquieto. Unidos por la curiosidad, construirían sus primeras cajas azules, capaces de engañar a la red telefónica. No era aún la gran creación, pero sí el ensayo de una revolución. En la primavera de 1975, el Homebrew Computer Club reunió a soñadores que compartían código y visiones. Allí, Wozniak imaginó un ordenador distinto, accesible, atractivo, capaz de hablarle a todos. Jobs, en silencio, pensaba ya en cómo transformar esa visión en un producto para el mundo. El pedido parecía imposible. Vendieron calculadoras y camionetas, pidieron créditos arriesgados. Así, pieza por pieza, nació el Apple I, ensamblado en el garaje familiar y vendido al Byte Shop. Cada unidad era una victoria contra la incredulidad. Apple Computer nació oficialmente con 3 fundadores, Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Pero Wayne, temeroso del riesgo, se retiró pronto. El destino de la empresa quedaba en manos de 2 veinteañeros con más sueños que certezas. Con la llegada de Mike Markkula, la joven Apple encontró capital y estrategia. Fue él quien vio en Jobs y Wozniak más que inventores. Los reconoció como arquitectos de una nueva era. El garaje quedó atrás. Apple comenzaba a pensarse como empresa. El Apple II no era un kit para entusiastas, era un producto para cualquier hogar. Wozniak aportó la ingeniería, Jobs, la visión estética. Por primera vez, la informática personal parecía posible, deseable, inevitable. VisiCalc convirtió al Apple II en una herramienta indispensable. En hogares, oficinas y pequeños negocios, la computadora pasó de ser un juguete caro a convertirse en un aliado de productividad. Apple comenzaba a dejar huella en la vida diaria. El crecimiento trajo tensiones. El Apple III, lanzado con prisa, sufrió errores técnicos. Las preguntas surgieron: ¿era Apple una empresa de ingenieros o de artistas? El éxito mostraba fisuras que presagiaban batallas más grandes. En el laboratorio de Xerox, Jobs vio el futuro. Una interfaz gráfica, iconos, ventanas, un ratón. El ordenador dejaba de ser un bloque de comandos para convertirse en un espacio visual. El silencio de Jobs era el preludio de una tormenta. Era diciembre de 1979. Jobs sabía lo que había visto: el futuro de la informática. Y estaba decidido a llevarlo a millones de manos. Pero lo que parecía una oportunidad, pronto se convertiría en un campo de batalla que pondría a Apple frente a fuerzas gigantescas. Tras visitar Xerox PARC, Jobs decidió transformar Apple. El proyecto Lisa se convirtió en el primer intento de llevar la interfaz gráfica al mercado. En 1983, Apple lanzó Lisa. Su interfaz era revolucionaria, pero su precio lo convirtió en un fracaso comercial. Jobs dirigió su energía al Macintosh, un proyecto que debía ser más accesible, bello y simple. El lanzamiento del Macintosh fue precedido por un anuncio que se convirtió en mito. Apple no vendía solo un producto, ofrecía un manifiesto contra la conformidad. El 24 de enero de 1984, el Macintosh debutó. Fue un triunfo estético y cultural, pero pronto enfrentó obstáculos. El Macintosh era revolucionario, pero limitado en memoria y aplicaciones. Las ventas cayeron y las tensiones internas crecieron. Jobs había traído a John Sculley con la famosa frase: ¿quieres vender agua azucarada o cambiar el mundo? Pero pronto se enfrentarían. La lucha por el poder estalló. Las diferencias entre la visión de Jobs y la administración de Sculley se volvieron irreconciliables. En 1985, Steve Jobs fue expulsado de la empresa que había fundado. Nadie imaginaba que su ausencia sería, en realidad, el inicio de su regreso más glorioso. Tras su salida de Apple, Jobs fundó Next en 1985, una compañía enfocada en computadoras de alto rendimiento. Next creó máquinas avanzadas, pero demasiado costosas para conquistar el mercado. Sin embargo, su software marcaría la diferencia en el futuro.
Paralelamente, Jobs adquirió Pixar en 1986. Lo que parecía un estudio de gráficos por computadora terminaría revolucionando la animación. En 1995, Toy Story se convirtió en la primera película animada por computadora. Pixar se volvió un gigante, y Jobs nuevamente un protagonista de la innovación. Apple, sin Jobs, comenzó a perder rumbo. La innovación se diluyó en productos inconsistentes, y la compañía entró en crisis. El destino volvía a unirlos. Apple necesitaba desesperadamente a Jobs, y Jobs estaba listo para salvar a la compañía. Jobs volvió como asesor, y pronto recuperó el control. La empresa estaba al borde de la quiebra. Microsoft invirtió $150 millones, una alianza impensada, pero necesaria para que Apple sobreviviera. Jobs reestructuró la empresa con una idea clara: menos productos, más enfoque. El iMac no solo era potente, era bello. Redefinió el diseño tecnológico. Jobs entendió que la música sería clave. El iPod, lanzado en 2001, transformó no solo a Apple, sino a la industria entera. El 2007 estaba cerca. Jobs se preparaba para presentar un dispositivo que cambiaría el mundo. El iPhone no era solo un teléfono, era una computadora de bolsillo, un antes y un después. El iPhone generó una fiebre global. No era solo tecnología, era cultura. Con la App Store, Apple no vendía solo un producto, creó un ecosistema completo. Apple expandió su imperio. El iPad en 2010, nuevas generaciones de Mac y la promesa de un futuro conectado. La revolución continuaba, pero la salud de Jobs se debilitaba. El hombre que había cambiado al mundo estaba librando su última batalla. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs murió. El mundo lloró la partida de un visionario. Apple continuó bajo el liderazgo de Tim Cook, quien consolidó a la empresa como la más valiosa del planeta. Apple se convirtió en símbolo de innovación y de deseo. Un imperio tecnológico y cultural. Desde un garaje en los Altos hasta la cima del mundo, Apple cambió para siempre la manera en que vivimos, trabajamos y soñamos. La chispa que nació en un garaje sigue brillando en cada pantalla que nos conecta con el futuro.